The Blues and the Abstract Truth. Maravilloso disco, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes lo conocen. Es de Oliver Nelson, un arreglador norteamericano. Este disco es de principios de los años 60 y fue reeditado este año pasado, el año 2021, por Universal Music en esta colaboración que tiene con Analog Productions, la empresa de Chad Kassen. Entonces nos dio acceso a reediciones audiófilas a un precio bastante conveniente, sobre todo para quienes vivimos en Chile, porque Amazon, aparte del precio que ofrece ya Universal, tuvo envíos gratis a Chile durante un buen tiempo, pero bueno, como todo aquello parece estar terminando, por lo menos en lo que respecta a vinilos, porque la mayor parte ya no está en esta modalidad de envío gratis. Pero bueno, como dice el título de este video, vamos a hablar de por qué coleccionar música en formato físico, como este, ¿sí? Entonces, bueno, mi intención no es pontificar, no es ponerme a decir qué se debe hacer. Cada uno escucha la música como quiere. Estamos obviamente en tiempos del streaming. Por lo tanto, es mucho más fácil acceder a música que está en plataformas. Todo el mundo las conoce, cada uno tiene alguna de su preferencia, o simplemente escucha música desde YouTube, ¿sí? Con la calidad que YouTube le puede ofrecer, ¿sí? El YouTube de videos. Entonces, ¿por qué coleccionar música? ¿Por qué escuchar música en formato físico? Se preguntarán muchos. ¿Por qué lo hacemos también muchos coleccionistas de jazz? La verdad, como les digo, cada uno escucha la música como mejor le parece y tampoco hay razones para coleccionar música y para coleccionar nada. El hecho de coleccionar es algo inherente a nuestra especie, ¿sí? Esa necesidad de recopilar en algún sector material que a nosotros nos parece ordenado del modo como nosotros lo tenemos, ¿sí? Así que no voy a entrar en ese tipo de justificaciones. Lo que sí les voy a contar es que para quienes escuchamos jazz sí que es importante poder acceder a material que no está en plataformas, ¿sí? Esto no es trivial porque como el jazz es música de nicho, querámoslo o no, a diferencia del pop y de mucho del rock, hay mucho material de jazz histórico de excelente calidad que no está en plataformas de streaming, ¿sí? En ninguna. Y lo otro es que las plataformas de streaming son muy dinámicas, es decir, hay momentos en que hay material que aparece, hay material que desaparece. Entonces, quienes escuchamos jazz muchas veces nos encontramos con que no podemos acceder a discos que son referenciales o discos que son de nuestro interés. Aquí tengo un par de ejemplos. Estos dos discos, que son Anniversary y Serenity, que son un par de grabaciones de un concierto eh, esto fue en Estocolmo, ¿sí? de Stan Getz. No, perdón, en Copenhagen, de Stan Getz, sí, en el Montmartre, por cierto, de Copenhagen, en el año 1987. Estos dos discos, que son preciosos discos, son los primeros discos digitales, en formato digital, grabado por Stan Getz, con este cuarteto clásico, su cuarteto final. Aquí está Victor Lewis en batería, está Rufus Reid en bajo y en piano está Kenny Barron. Son discos maravillosos que no están en plataforma, ¿sí? Y este solo demuestra un botón. Entonces hay una situación muy especial que hace que quienes escuchamos jazz tratemos de tener formato físico. Y otro ejemplo, este disco que me gusta mucho a mí, de Sheila Jordan, ¿sí? Es un disco precioso, The Crossing, aquí donde está, con Kenny Barron de nuevo, ¿vale? Y está en trompeta Tom Harrell, ¿sí? Que siempre es un músico a escuchar y a apreciar. Entonces, si no nos hacemos de los discos, no vamos a poder escuchar mucha música quienes escuchamos jazz. Esa es una razón que es la más importante de todas. Asociado a esto, cuando nosotros tenemos la música en formato físico, nos aseguramos de que la calidad de la música que estamos escuchando es la mejor posible dentro de lo que el mercado ofrece. Entonces alguien podrá decir, sí, pero hay plataformas que igual actualmente ofrecen discos en formato lossless. Sí, este es un tema más amplio, pero las plataformas lo que ofrecen es la posibilidad de escuchar en formato lossless toda vez que el máster que fue subido a la plataforma fue en formato lossless, ¿vale? Y ese no es un compromiso de las plataformas de Tidal o de Apple Music o de Deezer, de las que ofrecen formato lossless.
Entonces, la única manera de saber que estamos escuchando música lossless es mediante el formato original o mediante un archivo que nosotros sepamos que es del formato original, ¿vale? Eh, Asociado a esto también, y esto ya es un poco más nerd, más nerdy, y es el hecho de que cada disco fue concebido y masterizado para un formato específico. No es lo mismo masterizar, obviamente, y esto es claro, para vinilo, que masterizar para CD, que masterizar para streaming. Entonces, uno puede tomar un disco, un álbum que fue grabado y masterizado para vinilo y remasterizarlo para CD y la grabación de CD, remasterizarlo o hacerle un arreglo, que es lo que normalmente hacen las plataformas de streaming para que circule mejor en la plataforma de streaming. Pero inevitablemente cada disco fue creado pensando en un formato, ¿sí? Entonces el hecho de coleccionar formatos físicos nos permite, si queremos, acceder con paciencia y también con un gasto económico, obviamente, al formato en el que el disco fue concebido, el álbum fue concebido, ¿vale? Que desde mi punto de vista no es trivial tampoco. Entonces, todo aquello converge para que quienes escuchamos jazz y tenemos un interés audiófilo, nos decantemos por el formato físico. Lo otro, si se fijan ustedes en este disco que mostré al principio, hay un arte, ¿sí? Hay un arte que también fue concebido para un determinado formato. Recuerdo, por ejemplo, cuando aparecieron los CDs y muchos de los vinilos fueron traspasados, incluyendo su arte, al tamaño del CD. Y eso hizo que de repente las letras de las canciones... Hay un disco que para mí es icónico, que es un disco de Johnny Mitchell que se llama Don Juan Reckless Daughter, ¿sí? Donde las letras de las canciones están microscópicas, ¿sí? Lo mismo en las ediciones japonesas, donde los japoneses tratan de hacer una reproducción mínima de un vinilo. No se puede leer nada, o sea, tendría que estar con lupa uno para tratar de leer. Y por dentro está en japonés, entonces malamente nos vamos a enterar de las liner notes, ¿sí? De los discos. En cambio, teniendo el formato físico y teniendo el formato original, nosotros nos encontramos con esto. Nosotros nos encontramos con las liner notes, las fotografías que tuvieron los discos, sobre todo si la reedición respeta, aparte del sonido, ojalá analógico, respeta el formato original del disco, ¿sí? Entonces, con esa información, que para nosotros es importante los audiófilos, tenemos acceso a la obra como fue originalmente concebida integralmente, con arte y con toda la información de las liner notes, que la verdad es parte importante de la historia, o constituye parte importante de la historia del jazz. Hay mucha información en las liner notes, normalmente, histórica, artística, sociológica, ¿vale? Coyuntural. Entonces, es un tesoro para quienes escuchamos jazz poder tener acceso a las liner notes. Los créditos sabemos que es posible encontrarlos en internet y en muchas plataformas ofrecen los créditos también, pero las liner notes no, y el arte en el tamaño original tampoco, ¿sí? Entonces, ahí hay otro punto significativo a favor del hecho de escuchar en formato físico, ¿sí? Otros aspectos que a lo mejor puede que no parezcan tan relevantes, pero que de todos modos son dignos de considerar, es el hecho de que cuando uno escucha por streaming está esclavizado de internet, a menos que, claro, baje el disco a un dispositivo, que también se permite, pero no tiene la misma libertad uno de ir a su discoteca y escuchar un disco. Está obviamente mucho más cercano de las conexiones de internet, de la información de internet, probablemente de redes sociales, probablemente de llamadas, de información, es mucho más difícil de desconectarse, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado la dependencia de internet y por otro lado que escuchar en formato físico nos permite una experiencia mucho más íntima, mucho más privada, ¿vale? Podemos llegar y desconectar todos si queremos y es una escucha privada, interna y externamente. ¿Qué quiero decir? Si uno escucha streaming, el mundo, internet, se entera de lo que está escuchando uno. Si yo escucho en casa, solo yo sé lo que estoy escuchando. Entonces hay un grado de privacidad informática a estas alturas que igualmente puede ser valorable, ¿vale?
Eso es para mí, esas son las razones fundamentales para escuchar música y para coleccionar música en formato físico en la actualidad, en tiempos del streaming. Otro aspecto que yo creo que igual es digno de destacar es el hecho de que si uno tiene una colección, esa colección ha representado la vida de uno y en algún momento uno puede entregarla, heredarla, venderla si quiere, ¿sí? Eh, entregarla públicamente si gusta. ¿Sí? Hay un registro de la búsqueda que uno hizo y del gusto que uno tuvo, ¿vale? No es algo tan efímero como el hecho de tener una discoteca en streaming solamente. Bueno, dicho lo anterior, yo quiero que quede claro que quienes escuchamos música en general también hacemos uso de plataformas de streaming. No, esto no es de lo uno o lo otro, ¿sí? Yo creo que lo mejor es acceder a todas las fuentes que uno tiene para informarse, para conocer música, para disfrutar música, ¿vale? No es una competencia de yo escucho aquello, yo escucho esto otro. Lo mismo con el CD y el vinilo, ¿sí? Yo creo que el CD y el vinilo tienen naturalezas distintas y pueden converger absolutamente. Y para quienes escuchamos jazz, yo creo que es incluso un deber escuchar ambos formatos. Y es porque hay mucho material que solo está en un formato y mucho material que solo está en otro, ¿vale? Entonces nos vemos, o solo hay mucho material que está en muy mala calidad en uno de los dos formatos, ¿sí? De eso podemos hablar más adelante. Pero bueno, espero que esta conversación haya sido grata para ustedes. Pueden considerar suscribirse al canal y hacerlo si quieren. Y si quieren, más adelante podemos ahondar dentro de los temas que hemos comenzado a cubrir ahora y espero verlos más adelante. Mi nombre es Guido y esto es Surcos de Jazz, su canal de discos de jazz en español.